Aló, aló, buenos días a todos. Buenas noches para algunos. Espero que hayan tenido un lindo, o que estén teniendo un lindo sábado. Ah, Disculpas por la semana pasada, que me fue imposible estar presentes. Sin embargo, es una disculpa a medias. ¿Por qué? Porque fue una enorme bendición. No sé cuántos de ustedes han podido ver ya subido en YouTube, en el canal de Bastián Ángel, el mensaje que él presentó. Así que es una disculpa a medias, porque en realidad todos aquellos que escucharon el mensaje fueron bendecidos por él. Así que el Señor sabe lo que hace. Así que darle las gracias a Bastián porque saltó al hueco con muy poquito tiempo de preparación. Le di muy poquito tiempo de preparación y le dije a Mary que cuando contactara con Bastián que le dijera que el siervo del Señor tiene que estar listo cuando es el tiempo y cuando no es el tiempo. Así que así traté de motivarle. No lo encuentro de la emoción que tengo. Es, es muy grande. Es todo lo contrario de lo que nos has enseñado. Es como liberarme y me hace ahorita ciega de creer tanta misericordia y discúlpenme. No, no hay problema, Elizabeth. Creo que has dado un testimonio de sí, lo que es esta salvación. Es para nosotros, debemos valorarla. Ha sido una enorme bendición. Si no lo han visto, vayan al canal de Bastián. Se titula La salvación en 3 pasos y es de gran bendición. Así que os animo a que lo hagan. En el día de hoy tenemos una presentación que hemos titulado El Dios Todo Tenebroso. El Dios Todo Tenebroso. Es un juego de palabras. Alguien me dice, no, es que eres muy bueno con los títulos. Me encantan los títulos. Así que sin más, vamos a empezar con una pequeña oración. Y recuerden que esto es un estudio, ¿ok? Entonces no es una predicación en la cual ustedes se tienen que sentar ahí, poner el piloto automático y no pensar para nada, ¿ok? Espero que tengan sus Biblias para poder seguir. Voy a tener ciertos textos también puestos en la pantalla, pero evidentemente síganlo también. Tomen nota y claro que en cuanto esté editado, lo subiremos también a YouTube. Vamos a comenzar entonces con una pequeña oración para agradecer al Señor por la oportunidad de estudiar su palabra. Te damos las gracias, Señor, en este día, por el privilegio que nos das de estudiar la palabra escrita que nos dirige a la palabra viva. Y te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía a toda verdad según la promesa. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El Dios todo tenebroso. Realmente no hemos hecho mucho, no le hemos ayudado mucho a Dios nosotros los padres, ¿no? A la hora de representar la imagen de Dios. Recuerdo que tendría como 11 años y quería impresionar a unos vecinos. Entonces yo salí de un balcón del edificio, salí de un balcón de la habitación mía de mi hermano y me colgué por fuera de la fachada del edificio, me colgué por fuera, me agarré a las barrotes del otro balcón de la habitación de mis padres y salté por arriba. Justo en el momento en el cual mi mamá estaba pasando por debajo. Y cuando mi mamá se había ido al supermercado. Yo creía que tenía tiempo y entonces me puse muy, muy gallito y con unos amigos dije, soy capaz de colgarme de la fachada del edificio y saltar de un balcón al otro. O sea, me podría haber matado. Pero, ¿qué ocurrió? Que a mi mamá se le olvidó algo. Y cuando yo creía que yo tenía una hora para hacer el mono, resulta que mi mamá se dio la vuelta.
y según estaba de vuelta a la casa, me pilló justo entre los dos balcones, colgado como el hombre araña entre los dos balcones. ¿Sabe lo que me dijo mi mamá? Espera que llegue tu padre. Es lo que me dijo. No dijo más. Se metió en la casa, cogió lo que se le había olvidado, me miró y dice, espera que esta noche venga tu padre. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya desde pequeñitos ya tenemos eso metido en la mente. Espera que venga tu padre y arreglará cuentas. Entonces empezamos ya a tener un fragmentado en el cerebro de cuál es la imagen del Padre y cuál es lo que el Padre va a venir a hacer si no hemos sido buenos. Cuando nosotros vemos en el jardín del Edén Adán y Eva que vivían en ese estado continuo, recuerden, para aquellos que no han visto, les quiero invitar que vean la presentación Tardes y Mañanas, en los cuales explicamos que de los 7 días de la creación hay un día que no dice que fue la tarde y fue la mañana. Ese día es el sábado. Si tú no tienes tarde y mañana, ¿cuándo acaba el sábado? En Génesis. El sábado acaba en el pecado. Porque era un día continuo. Se le llama el día del Señor. Es un día continuo donde no había oscuridad. Todos los otros días, todavía no perfectos, todos tenían oscuridad en él. Pero el sábado no. El sábado no tenía oscuridad en él. Pero qué curioso que el pecado viene. En el ocultismo le llaman al día que cayó el pecado, ¿saben cómo le llaman? Le llaman Black Sabbath, sábado negro. Así le llaman en el ocultismo el día en el que el pecado entró en este mundo. Le llaman Black Sabbath, el sábado negro. Y el pecado entra, el mismo padre va al jardín y ¿qué hacen sus hijos? Se esconden detrás de un árbol porque viene papá. Y Jesús nos dice que la misma representación, lo vamos a estudiar hoy, lo tenemos todavía metida en nuestras cabezas. Ok. Resulta que se alejan a pesar de que Dios les llama. ¿Dónde estás? Les está buscando, les dice, ¿dónde estás? Como si fuera un pastor llamando a sus ovejas. El pastor llega y empiezan a decir, ovejas, 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 ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están las ovejas? Se han escapado, se han escondido. ¿Por qué? Porque lo que el pecado ha hecho ha creado un daño psicológico en la percepción de quién es Dios. En el momento en que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, hay algo que cambia en la percepción del ser humano para con Dios. Han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y su percepción de Dios ha cambiado. Tanto es así que ese Dios de amor que les ha creado, cuando llega, ellos se escapan. Ellos, ¿dónde están dónde me escondo? No hay rocas expuestas, así que hay hojas. Me tapo con hojas. Camuflaje. Me voy a tapar, camuflaje, porque claro, en las imágenes aparecen simplemente con la hojita en las partes íntimas. Pero nos dice en realidad que se hicieron delantales. O sea, fue más que una hojita. Se fueron a camuflar de Dios, a esconderse de Dios. Algo ha hecho el pecado en la mente del ser humano que le hace escapar de Dios cuando Dios viene a buscarle. Es una percepción equivocada de ello. Y lo vemos que va creciendo a lo largo del Antiguo Testamento. Os voy a ilustrar. Vamos a mirar un número de escrituras. Dejarme compartir pantalla. Aquí. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Lo voy a ver en la pantalla. Cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos,
los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Palabra de Dios. Decían en la misa todos los domingos cuando leían las escrituras. Palabra de Dios. Está escrito. Está ahí. Oscar, está escrito. Más claro, agua. Deuteronomio 7, del 9 al 10. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia y en su misma cara le dará el pago. Palabra de Dios. Más claro, agua. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Estos simplemente son ejemplos. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán, lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad y a la puerta de la ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde y no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Ok, solo con estos versículos en Deuteronomio 21. ¿Cuántos de nuestros hijos estarían vivos a día de hoy? No solo eso, sino que posiblemente hay gente aquí que no hubiera llegado adulto tampoco a tener hijos. ¿Correcto? Mi mamá recuerdo una vez que vino de España y mi hijo mayor tendría como 15 años, 14 años, y se iba afuera a jugar. Y le digo, no, Nicolás, te toca a ti hoy hacer los platos. Y claro, nuestra familia es una familia grande, entonces había muchos platos. Y fue así, quejón. Le digo, sin quejarse, alegre y contento, a lavar los platos. Mi mamá empezó a romper a reír, se empezó a reír, y me decía, estoy disfrutando ahora como una niña pequeña. Le digo, ¿por qué? Le dice, estoy viendo la recompensa de lo que yo sufrí. Ahora lo estoy viendo a ti. Te toca a ti sufrirlo. Me dice, ¿a qué te refieres? Dice, porque yo te aguanté a ti. Yo te aguanté a ti. Entonces, ¿cuántos hijos rebeldes hemos tenido o hemos sido? Fijaros lo que aquí dice. Tendrían que habernos apedreado. Palabra de Dios, más claro, agua. En Josué, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Y destruyeron por completo al filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. En este punto me gustaría también recomendar, si no lo han visto, los últimos 4 programas de la serie El Dios Ateo. Los últimos 4 programas, del programa 7 al programa 10. 7, 8, 9 y 10. De la serie El Dios Ateo, que está en nuestro canal. Esto es lo que pasó con Jericó. Fijaros aquí el Salmo 137.
oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. O sea, el que coja tus bebés y los reviente contra una pared, bienaventurado sea. Si eres Babilonia y hay alguien que coja tus bebés y los reviente contra una pared, bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Qué curioso. Bienaventurado, bienaventurado. Ah, eso me suena a Mateo 5. Bueno, esto no me... bienaventurado me suena a Mateo 5. Lo de reventar al bebé contra una peña, no. Lo de que te paguen de vuelta como tú has pagado, a mí me suena a diente por diente y ojo por ojo. Diente por diente y ojo por ojo. Así vivía mi abuela. Mi abuela era una matriarca. Los suyos eran suyos. Si tú tocabas a alguno de los suyos, cuidado. Ojo por ojo y diente por diente. Te habías hecho de enemiga de Marina por la eternidad. Yo recuerdo que cuando yo nací pesé 1 kilo, no llegaba al 1,5 kilos y luego los siguientes 3 días bajé de peso a 1,2 kilos y creían que me iba a morir. Dio la casualidad que mi mamá me tuvo cuando 7 mesino y me tuvo de vacaciones. O sea, ellos estaban de vacaciones, no me esperaban hasta 2 meses después. Y da la casualidad que a pesar de estar de vacaciones, en la misma habitación del hospital donde yo nací, había una vecina del pueblo mío, de Mondragón. Había una vecina del pueblo, a pesar de mi madre estar de vacaciones en otro lugar. Y resulta que este niño pesaba 4 kilos. Y yo 1,2 kilos para el tercer día. Y en esa época, pues, cogían a los niños y los ponían, digamos, en una sala diferente. Y ahí estaba ese niñito de 4,5 kilos y más profundo hacia el fondo, en una incubadora estaba yo. Y ahí estaba mi abuela mirando por este pequeño bebé, el primer nieto que ella tenía. Y viene esta señora, esta madre que acaba de tener un niño de 4,5 kilos y le dice a mi abuela, ese es una rata, no va a sobrevivir. Ese es una rata, no va a sobrevivir. Pero esa chica era del pueblo. ¿Qué ocurre? Que yo entro en el colegio, en parvulario, y este chico, Alberto, está en mi clase. Nacimos el mismo día. Está en mi clase y crecimos juntos. Y Alberto creció así y chaparrito, no creció. O sea, crecía así a lo ancho, pero no a lo alto. Entonces, cada vez que yo recuerdo una vez que iba de la mano de mi abuela por la calle y mi abuela a la distancia vio a esa señora y cruzó la calle para encontrarse con ella. Y yo le sacaba una cabeza a Alberto, le sacaba una cabeza de alto. Y mi abuela con el morro retorcido dice, aquí está la rata, aquí está la rata. Yo tenía como 13, 14 años, habían pasado 13, 14 años. Ese chico no acabó los estudios, por aquel entonces en España podías dejar los estudios a los 14 años, él dejó los estudios a los 14 años. Yo sacaba muy buenas notas y en cuanto la veía, mi abuela iba ahí y dice, ¿qué notas está sacando Alberto? Porque mi hijo, eso era el nieto, pero mi nieto está sacando muy buenas notas. Mi nieto ha entrado a la universidad, está estudiando ingeniería, tal. Así era mi abuela. Y habían pasado 20 años y todavía no la había olvidado. Ojo por ojo, diente por diente. Eso decía mi abuela. Le digo, pero abuela, ¿y vivir con todo eso dentro? Hijo, Dios dice, ojo por ojo, diente por diente.
No se me olvidará en la vida lo que esa señora te llamó. No se me olvidará en la vida. Y se lo voy a recordar cada vez que la vea. 20 años y todavía le recordaba que yo estaba en la universidad y su hijo se andaba fumando porros. 20 años después. ¿Ok? Ojo por ojo. Bienaventurado. Yo no vi a mi abuela bienaventurada viviendo por el ojo por ojo, diente por diente. Vamos a ver lo que dice Jesús. Sin embargo, Jesús dice lo siguiente. Fijaros. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Lo hemos visto en los ejemplos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Y al que llame a tu nieto rata, perdónale. Mira a ver en qué manera le puedes ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia se contradice. Que hay 2 diferentes dioses. ¿Qué está pasando aquí? Porque esto es totalmente diferente a lo que hemos escuchado. Esto es totalmente diferente a lo que acabamos de leer. ¿Esto también está escrito? Esto también está escrito. Y esto lo dice Jesús. ¿Por qué somos tan rápidos para decir ojo por ojo, diente por diente, o vivir por esos principios? Y nos cuesta tanto vivir por estos. Fijaros. En Osea, por cierto, si no habéis estudiado el libro de Oseas, es increíble. Es increíble. El libro de Oseas es la historia de la redención de una manera increíble. La historia de la redención de una manera increíble. Os recomiendo pues, vuestro propio culto devocional en algún tiempo en el futuro, que repaséis, que volváis a estudiar si ya lo habíais hecho anteriormente, y si nunca habíais dado con él, que estudiéis el libro de Oseas, porque es la historia de la redención de una manera increíble. Fijaros, hablando de ese día en el cual Jesús iba a aparecer. Oseas dice lo siguiente: sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás así. Ishi, que es esposo, que es amado, esposo amado. Y no me llamarás más Baalí, dueño, o capataz, o jefe. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por mis nombres, por sus nombres. O sea, en otras palabras, quitaré de la boca de ellos cuando me llaman por los nombres de Baal. Llegará el día en el cual me llamarás el esposo. Y tú serás, por lo tanto, ¿quién? La desposada. Y ya no más en tu boca me llamarás por el nombre de los Baales. Por cierto, los nombres de los Baales son de los nombres de ídolos, de dioses falsos, de Belzebur. Ahí viene la palabra Belzebur. No me hablarás, no me llamarás más por nombres que pertenecen al demonio. Pero llegará ese día. Ese día no estaba en los tiempos de Oseas. ¿Cómo le llamaban? Fijaros. En Éxodo 6, Dios dice lo siguiente. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. En otras versiones diría, no me conocieron. Por mi nombre, Jehová, no me conocieron.
me conocieron por Todopoderoso. Ok, vamos a ir poquito a poquito en este versículo. Éxodo 6:3. Y me aparecí, el código es 7200, a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos o no me conocieron. En otras versiones dice. ¿Qué es esa referencia 7200? Aparecí. Aparecí. Ok, está en la pantalla 7200. Para ver, mirar, inspeccionar, percibir, considerar. Para ver, percibir, para ver, tener visión, para mirar, aprender, observar, mirar, considerar, discernir, contemplar, que se vea. Espera. Que no es aparecí, chachén, aquí estoy. Que la palabra no es, ¡pum!, me mostré. Que la palabra no es, ¡pum!, aquí ando. Que no es, revelación del Señor, aquí estoy. No. Esa no es la palabra. La palabra es percibir. Entonces, ¿cómo se traduce? Fijaros. Y fui percibido por Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre no me di a conocer a ellos o no me conocieron. Espera. Que me percibieron como el Dios Todopoderoso, mas como Jehová o mi nombre no me conocieron. Espera. Que no es chachén, aparezco, es fui percibido. La percepción de Abraham, Isaac y Jacob acerca de mí era como el Dios Todopoderoso. Sin embargo, no me conocieron como Jehová por mi nombre. Bueno, vamos a mirar qué significa el Dios Todopoderoso. Y hay dos referencias. Uno es 7706 y 7703. Y la razón por la cual pongo las dos referencias es la siguiente. Porque la palabra 7706 solo nos da todopoderoso. No nos dice nada más. Es la palabra Shaddai o El Shaddai. Shaddai. Y solo nos dice que significa todopoderoso. Y luego nos pone de la raíz Shaddai, que es el 7703. Por eso tenemos los dos números. Porque la palabra en sí, Shaddai, no nos da el significado, salvo lo que ya sabemos, todopoderoso. Pero de cuál es la raíz de ello. Entonces, vamos a mirar ambas cosas. El nombre, todopoderoso, y la raíz. ¿Están listos? Antes de mostrárselo. Quiero que vean lo siguiente. Dios está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob me percibieron a mí, tuvieron la impresión de mí, yo me veía delante de sus caras como el Dios Todopoderoso. Si tú le preguntas a Abraham, Isaac y Jacob de mí, su percepción de mí es como el Dios Todopoderoso. Todopoderoso, el Shaddai, código 7706, significa todopoderoso. De la raíz 7703, Shaddai. Tratar violentamente, despojar, devastar, arruinar, destruir, estropear, destruir, devastar, despojar, asaltar, devastador, para ser completamente arruinado, para asaltar, para devastar, ser devastado, para destruir violentamente, para ser devastado. Ay. Espera, vamos al versículo de vuelta. Continúa hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y fui percibido por Abraham, Isaac y Jacob como Dios que destruye, que arruina, que es violento y aniquila. Mas por mi nombre Jehová no me conocieron. Ay. Espera. Que la percepción del padre de la fe
Abraham era una percepción de Dios que destruye, que arruina, que es violento y aniquila. Pero por su carácter, por su nombre Jehová, no lo conocieron. Jehová es 30:68. El que es, el que existe, el eterno Dios de vida, el viviente, el que es vida. Un momento. Que fui percibido por Abraham, Isaac y Jacob como el Dios que destruye, que arruina, que es violento, que aniquila, mas por mi nombre el que es, el viviente que es vida, no me conocieron. Y Jesús dice que Dios es el Dios de los vivos. Y sin embargo, fue percibido como que era un destructor. Pero no solo se aplica a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Alguna vez han llevado su imagen a Primera de Reyes 18 cuando habla del Monte Carmelo? Y suben en el Monte Carmelo 450 profetas de Baal. Y sube con ellos también Elías. Y Elías dice, oh, soy el único. No hay nadie más que te sirva a ti. Hay 2 sacrificios, 2 altares. Y los profetas de Baal están gritando, están cantando, están danzando, se están latigando, se están cortando, están llorando, se están desangrando, están pidiendo que Baal suelte el fuego del cielo. Oye, el profeta de Dios, ¿qué está haciendo? Se está riendo, se está mofando, les está sacando pica. Sigan gritando que igual se ha ido de vacaciones, igual está dormido, igual se ha ido a comer y está ocupado. Les está sacando mofa. Qué raro, ¿no? Qué raro. Fuego cae del cielo, fuego cae del cielo, y el que no había adorado al Dios de Elías, ¿qué le ocurrió? Fue matado. El que no adoró cuando fuego cayó del cielo, fue matado. El que no adoró cuando fuego cayó del cielo, fue matado. Ahí va, si eso suena como Apocalipsis 13. Y hace que fuego caiga del cielo, y el que no adore a la imagen es matado. Ay, si suena igual. Y luego Elías se va al desierto, y del desierto pide morir. Y acaba en una cueva. Y en esa cueva aparece en la entrada de la cueva y viene un tremendo viento que mueve las piedras de las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo viento. Es como que los vientos se han soltado. ¿Y sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que se dice cuando esos vientos se han soltado? Enfrente de esa cueva. Y Jehová dijo, yo no estoy en el viento. Pero no solo eso, sino que hubo un enorme terremoto. Un enorme terremoto. Que las montañas se sacudían. Un enorme terremoto después de que los vientos fueron soltados. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Yo tampoco estoy en el terremoto. Pero no acaba ahí. Porque un tremendo fuego pasa por delante. Un tremendo fuego consumidor pasa por delante. ¿Sabe lo que dice Dios? Por cierto, Elías, que yo tampoco estoy en el fuego. Porque tienes una percepción de mí equivocada. Lo vemos a lo largo de los profetas. Tenemos un inciso en el canal acerca de Nehemías. Nehemías 13:25. Nehemías se da cuenta que ciertas personas se han casado con gente que no son judías y no están enseñando a esos niños la lengua de los judíos. Y Nehemías les agarra de la barba, les tira los pelos, los maldice, les golpea,
les hace perjurar que no darán a sus hijos y les hace jurar por Dios. Pero claro, luego tenemos a Cristo que dice, ama a tus enemigos. Tenemos a Cristo, no maldigas. Tenemos a Cristo que dice, no jures que tú sí sea sí y tú no, no. No golpees. Entonces no empezamos a decir, un momentito, Jesús está contradiciendo la acción de Nehemías, el profeta. Ajá. Jesús está contradiciendo y nos está mostrando que Nehemías actuó mal. Y Jesús está diciéndonos que cuando Elías se está mofando de los otros, porque los otros tienen un Dios diferente o una opinión diferente, cuando Elías se está mofando, Elías el profeta está actuando mal. Por eso en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, cuando aparece Moisés y aparece Elías, y Pedro dice, levantemos 3 tabernáculos, uno para Elías, uno para Moisés y uno para Jesús. Una voz del cielo se abre y dice, este es mi hijo, escucharle a él. A él. Hay 3. Está Elías. Está Moisés. Y Dios dice, este es mi hijo, escucharle a él. A él. Fijaros. Juan lo dice así. Nadie ha percibido, entendido, visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo explicó. Nadie ha percibido, entendido, visto jamás a Dios. Nadie está percibiendo a Dios de la manera correcta, salvo una persona. Cristo. En Mateo 4 dice lo siguiente, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Elías, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos usado esa palabra de arrepentíos con el látigo. La palabra arrepentíos significa daros la vuelta. Estáis mirando a un lugar equivocado. Estáis mirando a la oscuridad en lugar de daros la vuelta y mirar a la luz. Esa es la palabra arrepentiros, cambiar la forma de pensar que tenéis, cambiar la forma de mente que tenéis. Estáis engañados en la oscuridad. Eso es la palabra arrepentirse. Pero si la usamos con el concepto equivocado de Dios, suena algo diferente. ¡Arrepentíos! Suena totalmente diferente. Arrepentíos significa dar la vuelta, cambiar vuestra mente, cambiar vuestra opinión, pensar diferente. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Nosotros no tenemos que elevarnos y construir una torre para llegar al cielo. El cielo ha bajado a donde vosotros. Vosotros no sois una oveja que tenéis que ir a buscar al pastor. El pastor ha venido a buscaros. Empezar a pensar diferente de quién es Dios. Fijaros, esta gente tenía todo el Antiguo Testamento en sus manos. Todo el Antiguo Testamento estaba en sus manos. Y sin embargo, llega Jesús y dice que vivían en oscuridad y en tinieblas y en sombra de muerte. Con todo el Antiguo Testamento vivían en tinieblas. Y a día de hoy, muchos cristianos todavía así viven en tinieblas. Porque les da igual dónde abran la Biblia. Pueden abrirlo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento y les da absolutamente igual. Y no se dan cuenta que no es igual.
Está el antiguo pacto y está el nuevo pacto. Están las antiguas pieles, están las nuevas pieles. Está el vino viejo, está el vino nuevo. Está una orden sacerdotal que tenía falla, como nos dice en el libro de Hebreos, sustituida por una que es eterna sin falla. Pero aún y todo nosotros seguimos el modelo de falla. Y nos da igual. Y podemos ver los pecados de alguien y nos vamos al libro de Deuteronomio y decimos diente por diente, ojo por ojo. Porque está escrito. Y no nos damos cuenta que todo tiene que ser filtrado por Cristo. Y como no lo filtremos por Cristo, vamos a acabar con una imagen de Dios como un Frankenstein. Un absoluto Frankenstein. Porque por un lado te está diciendo diente por diente y ojo por ojo, y por otro lado te está diciendo ama a tus enemigos. ¿Cuál de las dos sigo? ¿Cuál de las dos sigo? Ok, fijaros. Jesús sigue diciendo, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amigos, esto no lo han sacado de la nébula. Esto lo han sacado del Antiguo Testamento. Cuando la gente me dice, pero Oscar, hay un montón de evidencias de que hay otro aspecto de Dios que tú no estás considerando. Lo estoy considerando, claro que lo estoy considerando, filtrándolo por Cristo. Porque Cristo me está mostrando esa imagen dual que es la percepción del Dios Todopoderoso que el cristiano todavía tiene en sus mentes porque no ha habido una conversión mental al Dios que Cristo vino a mostrar. Por lo tanto, cuando me dicen que hay otro aspecto que no estás considerando, el aspecto que no estoy considerando es el de odiar a mi enemigo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios por Cristo, que Cristo me enseña lo siguiente. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Fijaros cómo estos versículos nos enseñan un principio bíblico. ¿Habéis escuchado del principio bíblico 20-20? El principio, en inglés, cuando uno tiene una visión perfecta, una vista perfecta en el oculista, tú vas a que te chequeen la vista en el oculista, y si la tienes perfecta, ¿sabe lo que te dice aquí en inglés? El oculista te dice, tú tienes 20-20 vision, una visión 20-20. Visión 20-20. Ok, para leer la Biblia, el principio del 20-20, visión 20-20, ¿qué significa? Coge el versículo que está estudiando y lee 20 versículos antes y 20 versículos después. 20 versículos antes y 20 versículos después. Es un crimen contra el estudio bíblico usar solo un versículo y sacarlo de contexto. ¿Por qué? Porque cuántas veces se nos ha golpeado con este versículo, sed entonces perfectos hermanos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto, y saquen el queso de la nevera. Pero si no está hablando de queso, ¿de qué está hablando? De no juzgar y de amar a tu enemigo. Y cuando no juzgas, no te crees por encima de otros, y amas a tu enemigo, de esa manera estás siendo perfecto, de la misma manera que Dios es perfecto. ¿Qué significa? Que Dios ama a sus enemigos. ¿Os habéis dado cuenta? De esa manera estamos viendo quién es Dios. Dios ama a sus enemigos.
Romanos 5, cuando éramos todavía enemigos de Él, Él vino a morir por nosotros. Eso se llama leer las Escrituras con visión 20-20. 20 versículos antes, 20 versículos después. Es un crimen bíblico coger y montar escrituras, pum, 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 y sacarlas de contexto. Total. Así como es un crimen bíblico, teniendo a Cristo la revelación exacta del carácter de Dios, como nos dice en Hebreos 1, vamos a leerlo. Hebreos 1 del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Todavía nos falta las escrituras más prominentes de este estudio. Hebreos 1, del 1 al 3. Ups, sí. Cuando llegue ahí. Ok. Fijaros. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y los días postreros está hablando de cuando el libro de Hebreos está escrito, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es la exacta manifestación de su gloria. Jesús dice, me habéis visto a mí, habéis visto quién es el Padre. Ahora nos está diciendo, ser perfectos de la misma manera que vuestro Padre es perfecto, y nos lo está diciendo en el contexto de amar a vuestro prójimo. Y si tiras 20 versículos para adelante y 20 versículos para atrás, te vas a dar cuenta que también es no juzgar, no creerte por encima de otros, no preocuparte, porque tu Padre te ama. Y ahí nos damos cuenta, en este versículo, que cuando nos está diciendo en el versículo 48, que seáis perfectos como vuestro Padre en el cielo, es perfecto. Lo perfecto de que está hablando en el contexto de este versículo es que Dios ama a sus enemigos. Eso es la perfección en Dios en el contexto de estos versículos. No tiene nada que ver con queso en la nevera. Nada que ver. Ok. Quiero que vengan ahora todos en sus Biblias, por eso no lo tengo en pantalla, lo quiero leer con vosotros. 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Vamos a empezar a leer del versículo 9. Tengo ahí hasta el capítulo 4, pero ahí vemos cómo vamos, porque lo tenemos que analizar. Estoy leyendo de, ¿esta cuál es? Reina Valera del 60. Ok. 2 de Corintios 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucha más abundará en gloria el ministerio de justificación. Okay, aquí nos está hablando de dos ministerios. Os hablaba antes de que tenemos las pieles antiguas y las pieles nuevas. El vino viejo, el vino nuevo. El pacto antiguo, el pacto nuevo. El sacerdocio antiguo y los rituales sacerdotales antiguos y la orden de Melquisedec, que es la orden de Cristo. Pero ahora aquí nos está diciendo otra cosa también. El ministerio de condenación y el ministerio de justificación. Adivinen cuál es el ministerio de condenación. Suban un poquitito al versículo 7. Y así el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Espera un momentito. El ministerio de condenación, que fue para gloria, y ahí nos dice el ministerio de muerte grabado
grabado con letras en piedra, fue con gloria. Un momentito. Que el ministerio de condenación y el ministerio de muerte, ¿cuál es? Si nos dice, cuando fue grabado en piedra, en la época de Moisés. Ay, 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 ay. Espera, que tenemos que tener cuidado donde estamos leyendo la Biblia, porque hay algo que ocurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se llama la cruz de Jesús, la revelación exacta del carácter de Dios. Esa impresión falsa de quién es Dios todo poderoso, que parece un Dios todo tenebroso, basado lo que Pablo está llamando el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Opuesto a ello está el ministerio de vida y el ministerio de reconciliación o justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, a pesar de que había trazos de esa gloria, no era tan gloria como lo que es eminente ahora. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué perece? El ministerio de muerte, el ministerio de condenación, aquello que fue escrito, aquello que fue en la época de Moisés, ¿perece? ¿Cómo que perece? Mucho más glorioso será lo que permanece, el ministerio de vida. Fijaros. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Espera un momentito. Que el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, aquello que tenía que perecer, aquello que iba a ser abolido. Porque iba a dar lugar a ¿qué? Fijaros. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, fijaros, hasta el día de hoy, y aquí Pablo está diciendo hasta el día en que Pablo lo está escribiendo, pero yo me atrevo a decir lo siguiente, hasta el día de hoy en 2020, hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, algunas versiones de ustedes pondrán el Antiguo Testamento, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué significa? Que están viendo el Antiguo Testamento todavía con el velo puesto. Y cuando lo ven con el velo puesto, tienen el ministerio de muerte, tienen el ministerio de condenación y tienen el ministerio de algo que perece. En otras palabras, tienen un Dios de muerte, tienen un Dios de condenación y tienen un Dios que hace que cosas perezcan en lugar de Jehová, el existente, el Dios de vida. Ay, 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 ay. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, Deuteronomio, Éxodos, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. ¿Cómo sabemos que el velo está puesto? Porque es un ministerio de condenación. ¿Te sientes condenado continuamente? Es un ministerio de muerte. Te vas a perder. Estás comiendo eso, te condenan, te acusan, te dicen que vas a perecer. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Acaban de escuchar lo que acabamos de hacer. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fijaros, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sin embargo, cuando nosotros vivimos con el velo puesto,
vivimos en el ministerio de la condenación. Vivimos en el ministerio de muerte. Y ni nosotros somos libres, ni queremos que otros se liberen tampoco. Porque donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Pero el ministerio de muerte te hace esclavo. El ministerio de la condenación te hace esclavo. El ministerio de lo que perece te hace esclavo. No te da vida. Porque si tienes vida, ¿por qué pereces? Están leyendo el Antiguo Testamento y no se han dado cuenta que el mayor de los eventos en la historia de la humanidad ocurrió hace 2000 años atrás. Y leen la Biblia sin Cristo. Y leen ciertos salmos sin Cristo. Y leen ciertos pasajes sin Cristo. Y no lo filtran por Cristo. Y leen Nehemías agarrando de la barba. Y se creen que eso es lo que hay que hacer cuando hay un matrimonio mixto. ¿Por qué? Porque tienen el velo puesto. Fijaros. Hay buena noticia, sí, porque cuando se conviertan, el velo se quitará. O sea, llegará el día en que se convertirán y el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo te ha hecho libre, serás libre. Pero si todavía tienes el velo, no eres libre. ¿Por qué? Porque estás bajo el ministerio de la condenación y muerte. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Cómo miras a Jesús? ¿Camuflado? ¿Con un velo? ¿Con hojas de higuera? ¿Cómo miras a Jesús? Aquí nos dice, con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen de Él, que Él vino a representar la exacta manifestación de su gloria, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Pablo nos explica por qué hay una contradicción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque son dos pactos diferentes. Porque uno es un ministerio de muerte y condenación y el otro es de vida, restauración, reconciliación y justificación. Porque el pecado, el día del pecado, una oscuridad llegó sobre la percepción humana para con respecto a Dios. Y en lugar de acercarnos, nos alejábamos. Y vino aquí Jesús para decirnos, deja de correr, de alejarte de mí, date la vuelta, yo estoy tratando de cogerte. Por lo cual, teniendo nosotros, versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amigos, si tú ves un cristiano que no tiene misericordia, es un cristiano que no tiene, que no ha sido removido el velo de su cara. ¿Cómo va a tener el ministerio de las misericordias si el ministerio de la misericordia viene aceptando a Cristo y lo que Cristo significa? Es como que hay gente que dice, bueno, sí, Cristo es una cosa, pero mira, fíjate lo que dice aquí Éxodos. Que no, que Cristo no es una cosa y fíjate lo que dice aquí Éxodos. Cristo es la cosa. Cristo es el centro. Cristo es la piedra angular. Cristo es la base. Cristo es lo que sostiene. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y todo ello tiene que ser sometido a Cristo y no viceversa. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo aceptamos a Cristo y entendemos su ministerio de misericordia, entonces recibimos misericordia. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fijaros, vamos, luego si quieren pueden seguir los siguientes 20 versículos, pero fijaros aquí. No adulterando la palabra de Dios. Fijaros, si alguna vez se te ha acusado a ti de decir, no, pero es que no estás considerando que el libro de Deuteronomio claramente dice, palabra de Dios, pum, 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 pum. Aquí precisamente Pablo nos está enseñando lo siguiente, que cuando vamos con esa actitud, es entonces que estamos adulterando la palabra. Cuando vamos al Antiguo Testamento y no entendemos el ministerio de vida, misericordia, reconciliación y justificación, y leemos el Antiguo Testamento sin prestar atención lo que Cristo ha hecho en la cruz y lo que Cristo ha venido a manifestar, es entonces cuando estamos manipulando la palabra. Es entonces cuando estamos manipulando la palabra. Cuando no tenemos en consideración lo que Cristo ha hecho hace 2000 años atrás. Y ha venido a mostrarnos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Espera un momentito. Que cuando tenemos el velo, al Dios que estamos adorando, es el Dios de este siglo, no es el Dios del cielo. Cuando nosotros no vivimos en misericordia, cuando nosotros no amamos a nuestros enemigos, cuando nosotros no permitimos la libertad de ellos tampoco. ¿A qué me refiero? Hay una palabra llamada excomulgación que viene desde el mismo principio del pacto de muerte. Y lo que significa es lo siguiente: si no opinas como yo, fuera. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. No solo que el Hijo te hace libre, sino que hay libertad. Hay respeto. Es comparto tu punto de vista o no comparto tu punto de vista, pero te amo. Y cuando no hay eso, lo único que se expone es el Dios de este mundo. Y estamos llamando a Dios por los nombres de Baal, por los atributos de Baal. Un Dios destructor, rencoroso, que viene aquí a dar muerte y a que perezcas. La palabra excomulgación es básicamente la manifestación de la esclavitud. Porque no se acepta que a alguien le pueda gustar el rojo en lugar del verde como te gusta a ti. Y si a ti te gusta el verde y a otro le gusta el rojo, si tú vas a la iglesia con vestido de verde y otro se le ocurre venir vestido de rojo, fuera. Fuera. Aquí se viste de verde, no se viste de rojo. Y no nos damos cuenta que ese ministerio es el ministerio a otro Dios. A un Dios esclavo, a un Dios de o adoras de la misma manera que yo te digo que hay que adorar, o fuera. Pero si eso suena como Apocalipsis 13, o adoras de la misma manera o serás perseguido. ¿Saben qué? En todo momento nosotros como cristianos tenemos que determinar lo siguiente. ¿En qué dos grupos de los que Jesús describe en Mateo 24 estamos? ¿En qué dos grupos? En Mateo 24 Jesús nos da dos grupos. Nos dice, un grupo será sacado de las sinagogas y el otro grupo será el que los saca de las sinagogas. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Un grupo es el que es sacado de las sinagogas y otro es el que les saca de las sinagogas. Dependiendo del grupo en el que estés tú, ya sabes en qué grupo estás. Si eres de los que has sido sacado de las sinagogas,
ya sabes en qué grupo está. Y si eres de los que tienes ese concepto de que no hay libertad en Cristo y es esto o nada más, porque vives en blanco y negro, en luz y oscuridad, en yin y en yang, en látigo y vara, en esa percepción de los Baals, y tú eres el que estás echando gente fuera, ya sabes en qué grupo estás también. ¿Saben qué? Les voy a mostrar algo. Esta es una imagen de las muchas encontradas en las catacumbas romanas de Roma. Se estima que más de 80 kilómetros, no más, son 80 millas, más. 80 millas serán, ¿qué? Alrededor de 100 kilómetros. Tal vez alrededor de 100 kilómetros de catacumbas. Incluso a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, en las catacumbas, estos lugares subterráneos de piedra caliza que fue escarbada en la Roma antigua, más de 80 millas, que vendría a ser, no sé, 100 kilómetros, de pasadizos, de caminos, de las catacumbas, donde los cristianos no solo se escondían, sino que al mismo tiempo enterraban a sus muertos en las catacumbas. Hay tours, tú puedes ir en un tour allá en Roma a las catacumbas y evidentemente en ciertas zonas, porque si te dejan solo, te pierdes. Imagínate, 100 kilómetros de pasadizos, de caminos, de toda una red de caminos internos, subterráneos. Y una de las cosas que vemos en las catacumbas es que podemos estudiar el cristianismo más antiguo en las catacumbas. Porque los primeros restos de tumbas en las catacumbas es del año 70. Del año 70. O sea, en la destrucción de Jerusalén. Muy posiblemente el Evangelio de Juan no había sido todavía escrito. Y en el Evangelio de Juan todavía no había estado escrito y ya había muertos cristianos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el cristianismo más puro. El cristianismo más puro. Desde el año 70 hasta aproximadamente el año 420, 410, 420, una cosa así. Y luego ya los ricos, los cristianos ricos, se convirtió en una especie de medio cosa elegante enterrar a los muertos ahí. Y había ya se nota luego una nueva era de los ricos en ciertas zonas de las catacumbas. Y esta imagen se repite, pintada mejor o peor. A veces la persona en la imagen tiene algo en la mano, como una cesta. A veces lo que tiene es estar repartiendo semillas. Siempre hay dos animales, dos tipos de animales, a un lado u otro. Los dos olivos, dos tipos de animales, a un lado, a la derecha y a la izquierda, y siempre la persona lleva algo en el hombro. Lleva algo en el hombro. Entonces, esto se repite. ¿Por qué? Porque las catacumbas se convirtieron en lo que los cristianos de la época llamaron dormitorios. ¿Por qué dormitorios? Porque la esperanza en Cristo convirtió a la muerte en dormir y a la tumba en un dormitorio. Los cementerios cristianos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo no usaban entre los cristianos la palabra cementerio. No sé cuántos de ustedes sabían que usaban la palabra dormitorio. No usaban la palabra cementerio, porque estaba lleno de vida. Y en las catacumbas no había símbolos de muertes. Había siempre símbolos de vida. Siempre símbolos de vida. De hecho, no había símbolos de las cruces, sino de vida. Había símbolos de pescados, porque el pescado, de la manera en la cual se decía en su idioma y se escribía en su idioma, se podía usar doble con la palabra Jesús.
Era como poner Jesús en una palabra. Pero no había imágenes de muerte. Si tú vas a una catedral a día de hoy, en esas catedrales siempre hay tumbas dentro de la catedral y huesos e imágenes de muerte. Incluso hay catedrales con imágenes de calaveras, de cráneos, de los huesos expuestos, etcétera, etcétera. Pero no en las catacumbas. En las catacumbas, el arte que se ponía en las catacumbas o los mensajes que se ponían, donde había fallecido una madre con su hijo, etcétera, todos eran mensajes de vida, todos mensajes de vida. Y uno que se repite es este. Este se repite bien a menudo. Este no se ve muy claro. Hay un animal que no sabemos lo que es. Parece que este tenía el mismo don del pintar que yo. Porque el de la derecha no sabes lo que es. El animal de la derecha, el de la izquierda no sabe exactamente lo que es. Este no se ve muy claro. Este se ve un poquito más. Tenemos a un lado un animal que parecería una oveja y al otro animal parecería una cabra y luego está llevando algo encima. Parecería un cordero. Parecería un cordero. Se repite. Ven, aquí tiene una taza. Aquí no se ve exactamente cuál es el animal, pero nuevamente tiene un animal a un lado y un animal al otro. Recuerden que esto empieza en el año 70. En el año 70. Y si sigues mirando, hay unos que son más claros que otros. Como este. En este tienes la misma imagen en la cual tienes a alguien llevando un animal en los hombros. No se ve muy claro qué tipo de animal. Voy a ampliarlo un poco. Lo amplías y dices, uy, qué raro. La cabeza es un poco rara. Me pregunto qué animal será. Pero sigues buscando hasta que encuentras dibujos que están más claros. Quiero que os fijéis en qué animal está llevando los hombros. ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? Es una cabra. El animal que está llevando en los hombros es una cabra. No es una oveja. ¿Hasta las cabras? ¿Hasta las cabras? Un momento. ¿Qué sabían en el año 70? Que se ha perdido en la historia. Para el año 530 existían 6 escuelas de teología ya cristianas. 530. 6. De esas 6, 4 creían lo siguiente: que el Señor salvará a las ovejas y a las cabras, a pesar de que tengan que pasar por un tiempo difícil, eventualmente cogerá a la cabra y también les salvará. Hasta el 530. ¿Por qué? Porque había 2 escuelas más cerca de Roma. Una creía que era una tortura para las cabras continua por toda la eternidad. Y la otra creía, las 2 escuelas más cercanas a Roma, creía lo siguiente: que iban a ser torturados pero por un previo pedazo de tiempo y eventualmente, con gran sufrimiento, iban a perecer. El uno iban a sufrir por siempre sin parar. El otro iban a perecer, pero tenían que sufrir primero. Hasta el 538, donde se alzó un tal Justiniano. Y cuando un tal Justiniano se alzó, los escritos de la época nos dicen lo siguiente, los historiadores de la época nos dicen lo siguiente, que Justiniano tenía el poder en la tierra, pero se dio cuenta que si tenía el poder del más allá, su poder sería absoluto.
Si tenía el poder del más allá, su poder sería absoluto. Por tanto, declaró herejías y cerró las 4 principales y más antiguas escuelas de teología. Empezando por Alejandría, las limpió todas. Estableció algo llamado el purgatorio para los santos, no para los santos, sino para aquellos que no eran santos. Los santos iban directamente. Los purgatorios eran los que no eran santos, pero iban a ser eventualmente salvados. Y para las cabras, tortura de muerte o tortura eterna. Daba ese margen. ¿Qué significa eso? Que a partir del 538, con Justiniano, se alzan 2 teologías y se elimina el pastor que lleva a la cabra en su hombro. Las 2 teologías que se alzan por el pontífice romano es la siguiente. Los cabras o mueren eternamente, o están sufriendo eternamente, siendo quemadas y torturadas por siempre, por los siglos de los siglos, o llegará el día en el cual eventualmente morirán y serán consumidos, no sin antes sufrir. Si tú tienes una de estas 2 teologías, la cuna es el 538 del pontífice Justiniano, que erradicó a un pastor que vino a salvar todo lo que se había perdido. Y lo eliminó. Ahora piensa, ¿qué de estas 2 teologías yo me encuentro en alguna de estas 2? Pues si es en alguna de estas 2, que sepas que su raíz es Justiniano. ¿Por qué? Porque de esa manera él tiene poder del más allá también. Entonces, había que seguir a Justiniano y la religión mostrada por Justiniano, y si no le seguías, esa religión tenía poder para torturarte por la eternidad o para destruirte por la eternidad. Y eso se llamaba un poder absoluto, no solo en esta vida, sino en la siguiente. Tú dile a otros que quite el infierno donde los pecadores van yendo continuamente y se van llenando continuamente por siempre. Torturados. Al fin y al cabo todos hemos pecado. Así que tú vas a estar ahí torturado por siempre porque robaste un chicle, y por siempre va a estar torturado a Hitler porque mató a millones. Tú por tu chicle y él por millones. Igual a ti no te quema tanto como eso. Si le quitamos eso de nuestra teología, no viene nadie a la iglesia. Tú dile a otros que quiten de su teología el hecho de que Dios les va a consumir con gran sufrimiento, con gran angustia, con gran tortura, etcétera, hasta que finalmente sean consumidos en cenizas. Dile a ellos que quiten eso de su teología. ¿Sabes lo que te van a decir? Entonces nadie viene a la iglesia. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿A qué Dios se está adorando? ¿A un Dios todo tenebroso que si no le adoras, fíjate lo que te viene? Si no le adoras, fíjate lo que te viene. ¿Necesito yo el miedo para motivarme a amar a mi Padre? ¿Necesito yo el miedo para motivarme a darle un abrazo, a querer hacer lo que Él quiere de mí? Voy a acabar con esta anécdota. Una anécdota, una parábola, como lo queramos llamar. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú te has comprado una casa. Has ido al banco, has firmado el contrato. Y
te dan los papeles y tú cada semana tienes que venir a pagar las letras de la casa, la hipoteca. Y tú ya llevas 3 años pagando la hipoteca, todas las semanas. Y tu esposa llega un día a la casa y te dice, he escuchado que estaba en el mercado y alguien me dijo que la hija del director del banco está enferma, está en el hospital, parece. Y dice, bueno, espero que esté bien. Ya está. Ya está. Te comentó tu esposa, he escuchado que la hija del director del banco está en el hospital. Ok, ¿qué pasó? No, parece que le vino como un virus y tal. Ok. Sí, bueno, con todo lo que tenemos con el virus. Ahora, opción número 2. Opción número 2. Tú te compras una casa. Vas a firmarlo al banco. Y después de firmarlo, el director del banco hace algo increíble. Te da las escrituras de la casa. Y tú te quedas así con cara asombrada y dices, bueno, ¿ahora qué hago con esto? La primera vez que compro una casa, ¿ahora qué hago con esto? Dice, las escrituras son tuyas, Óscar. ¿Cómo mías? Ok, ¿cuándo tengo que venir aquí a pagar? Dice, Óscar. El director del banco sonríe y dice, Óscar, son tuyas. La casa es tuya. No tienes que venir aquí a pagar nada. ¿De verdad? De verdad. ¿Cómo llegas primero a casa a hablarlo con tu mujer? Han pasado 3 años. Y tu mujer entra y dice, ¿sabes qué? He estado en el mercado y he escuchado que la hija del director del banco está en el hospital. Oh, man. Oh, man. Tú la visitas. La llevas flores. Vas a la casa con una cacerola de comida. Oye, me he enterado que su hija está en el hospital. Aquí está. O tú vas a la casa y no hay nadie, no contesta. Dejas la comida ahí al ladito de la puerta y te das cuenta que el césped, el pasto de la casa está así de alto. Y vas y le cortas el césped. ¿Por qué? Si te dio la casa gratis. Por eso. Por eso. Porque te lo dio gratis. Porque entendiste que te dio la casa. Porque entendiste que te dio la casa. Cuando tú todavía estás pagando la hipoteca de tu salvación, tú no has entendido lo que Cristo ha venido a hacer. Y es a preparar un lugar ya comprado para ti. Para que donde Él está, tú también estés. Eso es lo que ha venido. Y a recoger a todos los que se ha perdido. Fijaros las imágenes. ¿Quieren ver cuál es la cristiandad primitiva? A lo que tenemos que regresar, a lo que tenemos que limpiar y quitar todos esos velos que se nos ha puesto en algo llamado la Edad Media o la Edad Oscura. Y todavía nos quedan restos de ello. Miren la imagen. Del año 70 en adelante están llenas las catacumbas de esta imagen. Esa es la cristiandad de Pablo. Cuando Pablo dice, de la misma manera que todos fuimos pecadores, todos seremos hechos justos. Lo vemos en la imagen de ahí. ¿Qué Dios tienes? Hay un título que Dios se da en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es el título? No es ni Dios todopoderoso, ni es Jehová. ¿Sabes cuál es el título? Por el cual quisieron matar a Jesús. Padre. Papá. Y si entendemos que Dios es Padre, entendemos que un Padre, en todo lo que permite o castiga o lo que queramos llamarle, tiene siempre el aspecto redentivo. Siempre el aspecto redentivo. ¿Qué padre en su sano juicio va a coger a un bebé que se ha portado mal y lo va a estampar contra la peña? Cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra Padre, Papá, empezamos a ver la razón por la cual primero quería matar a Jesús, porque le llamó a Dios Padre,
Y luego, ¿quién es Él? Jesús nos dice, porque el Padre mismo os ama. Espero que vuestro Dios sea un Dios de luz, donde no haya tinieblas en Él, como nos dice 1 de Juan 1:5. Vamos a cerrar con una oración. Os quiero dar las gracias por vuestra presencia. No tengáis miedo. El miedo no viene de Dios. La intimidación no viene de Dios. La intimidación viene del Dios de este siglo y de aquellos que le adoran. Regocijaos en el Señor. Amar a vuestros enemigos. Al fin y al cabo, cuanto más enemigos tengáis, más se os va a llenar la calle en la nueva tierra. Porque todos esos enemigos los vais a ver todos los días por la eternidad. Así que mejor que os llevéis bien con ellos, por lo menos desde el punto de vista vuestro. Hay un gozo en el Evangelio que tenemos que empezar a mostrar al mundo. Como las catacumbas, donde no había símbolo, ni señal, ni escritura de muerte. Todo era vida. El Dios viviente. El Dios de los vivos. Cerremos con una oración. Gracias, Señor, te damos por ser el Dios de vida, el dador de la vida, y por ser Padre nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.